Hola, bienvenidos a mi canal. Aquí vamos a ver otro ejercicio sobre triángulos. En este caso nos dan tres puntos. El punto E de coordenadas menos 2, 3. El punto F de coordenadas 1, 4. Y el punto G de coordenadas 3, menos 2. Esas coordenadas en el plano cartesiano. O sea, lo que es XE sería menos 2. YE sería 3. XF sería 1. YF sería 4 y XG sería 3, YG sería menos 2. Nos dicen a partir de esos tres puntos determinar si el triángulo formado por los tres puntos E, F y G es un triángulo rectángulo en F. Esa es la pregunta del examen. Bien, pues vamos a recordar, para determinar que un triángulo es rectángulo, es fácil utilizar lo que es el teorema de Pitágoras. Sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Bien, pues vamos a determinar en primer lugar lo que es la distancia EF, que sería, pues según la fórmula, pues sería la raíz cuadrada de xf menos xe al cuadrado más yf menos ye al cuadrado. A partir de esa fórmula, calculamos lo que es la distancia entre el punto E y el punto F. Ahora vamos reemplazando, que nos daría la distancia EF, sería igual a raíz cuadrada, reemplazamos XF, que sería 1, menos, el menos que tenemos aquí lo ponemos aquí, XE es igual a menos 2. Tener cuidado con este signo. El menos que tenemos aquí es este, y XE tiene un valor que es negativo, es menos 2. Ponemos menos 2. 1 menos menos 2 y todo al cuadrado. Más, ahora YF sería igual a 4 menos YE, que es igual a 3. Ponemos 4 menos 3 al cuadrado. Y ahora hacemos los cálculos. 1 menos menos 2 nos daría 1 más 2, que es 3 al cuadrado, más 4 menos 3 sería 1 al cuadrado, nos daría raíz cuadrada de 9 más 1, que es raíz cuadrada de 10. Bien, ahora vamos a determinar lo que es la distancia FG entre estos dos puntos. Pues hacemos lo mismo, aplicamos la misma fórmula, pues sería raíz cuadrada de xf menos xg al cuadrado más yf menos yg al cuadrado. Ahora reemplazamos con los valores numéricos, me daría xf, que es igual a 1, menos xg, que es igual a 3, todo al cuadrado, más yf, que es 4, menos, el menos que tenemos aquí lo ponemos aquí. Ahora, yg es igual a menos 2, tiene un valor que es negativo, pues ponemos entre paréntesis para no equivocarnos aquí en los signos. Bien, el menos que tenemos aquí es este. Y YG tiene un valor que es negativo, menos 2. Ponemos aquí al cuadrado. Ahora hacemos lo mismo. Y 1 menos 3 me daría menos 2. Menos 2 al cuadrado son 4. Y aquí 4 menos menos 2 me daría 4 más 2, que son 6. 6 al cuadrado son 36. Pues obtenemos raíz cuadrada de 4 más 36, que es raíz cuadrada de 40. Bien, ahora tenemos la medida de EF igual a raíz cuadrada de 10. Tenemos la medida de FG igual a raíz cuadrada de 40. ¿Qué me falta ahora? Me falta la medida de EG entre estos dos puntos. Pues aplicamos la misma fórmula. Sería raíz cuadrada de xe menos xg al cuadrado más ye menos yg al cuadrado. Pues aplicamos lo mismo. Reemplazamos xe por menos 2, xg por 3, pues me daría aquí menos 2 menos 3 al cuadrado, más ye, que sería 3, menos, el menos que tengo aquí es este de aquí, YG es igual a menos 2. Pongo aquí entre paréntesis y menos 2. Y al cuadrado. Bien, esto nos da menos 2, menos 3, que son menos 5, al cuadrado, que son 25. Y aquí 3 menos menos 2 me daría 3 más 2, que son 5, al cuadrado. Obtengo EG igual a raíz cuadrada de 25 más
25, que es raíz cuadrada de 50. Bien, pues ahora tengo las medidas de EG, que es raíz cuadrada de 50, la medida de FG igual a raíz cuadrada de 40 y la medida de EF igual a raíz cuadrada de 10. Para determinar si el triángulo que tenemos aquí, bueno, he hecho un dibujo según las medidas. EF es pequeña, raíz cuadrada de 10. FG igual a raíz cuadrada de 40, sería este aquí. Y EG sería raíz cuadrada de 50, sería como la hipotenusa. Bien, para determinar que este triángulo es rectángulo en F, vamos a aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que este lado al cuadrado más este lado al cuadrado iguale a este lado al cuadrado. Eso es lo que tenemos que comprobar ahora. Comprobar esto. EG al cuadrado si es igual a EF al cuadrado más FG al cuadrado. Para eso vamos a determinar EG al cuadrado, que sería igual a, pues raíz cuadrada de 50 al cuadrado, que son 50. Y aquí el cuadrado se va con la raíz cuadrada. Ahora, EF al cuadrado más FG al cuadrado, que sería igual a, pues sería raíz cuadrada de 10 al cuadrado más raíz cuadrada de 40 al cuadrado. El cuadrado va con la raíz cuadrada, me queda aquí 10 y aquí me da 40. En 10 más 40 me quedan 50. Comprobamos que EG al cuadrado es igual a 50 y EF al cuadrado más FG al cuadrado es igual a 50, por lo que tenemos aquí una igualdad, por lo que el triángulo EFG es rectángulo en F, o sea, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Bien, pues aquí terminó el ejercicio, pero voy a señalar donde más se han equivocado la mayoría de los alumnos, digamos. En el cálculo de las distancias EF, por ejemplo, aquí han puesto 1 menos 2. Deben tener en cuenta que tenemos aquí lo que es el valor de E aquí, lo que es XE, es menos 2, no es 2. Por lo que hay que poner 1 menos, poner entre paréntesis, menos 2. Y después aplicamos lo que es la regla de los signos. Lo mismo pasó en esta parte de aquí. 4 menos menos 2. Ya que lo que es aquí, YG es igual a menos 2, no se iguale a 2. Bien, pues aquí terminó el ejercicio. Espero que le haya gustado la explicación. No se olvide suscribirse en el canal, comparte el vídeo también si le pareció interesante y hasta el próximo vídeo.